Bueno, digamos que el control lo que proporciona son mediciones, es decir, nos dice de una manera cuantificada lo que hacemos. Eso es lo que nos permite controlar. Sin control, lo único que generamos son insatisfacciones y, digamos, un desempeño insuficiente. Por lo tanto, hay que conocer las variables que nos mueven dentro de la empresa y hay que conocer también en qué manera inciden en nuestro desempeño. Esto es lo que resume el control. Hay que evitar, de alguna manera, lo que se suele llamar el efecto Colón, que el efecto Colón, con todos los respetos a nuestro gran descubridor, reside en que cuando salió con sus 3 carabelas no sabía exactamente a dónde iba. Mientras navegaba no sabía exactamente por dónde estaba navegando, y cuando avistó tierra y consiguió aterrizar en una isla, pues tampoco sabía a dónde había llegado. Es decir, que toda su trayectoria era un absoluto descontrol en este sentido, a pesar de que pensaba que lo sabía. Y esto, de alguna manera, también coincide. Es decir, a veces nos regimos por sensaciones cuando realmente lo que necesitamos son datos. Y los datos solamente los puede proporcionar el control de gestión. Partiendo de la base de que el control es necesario para tomar decisiones, tenemos por un lado lo que son los sistemas de control propiamente dichos de gestión, ya sea el control financiero, el control contable, pero necesitamos construir también un sistema de información, es decir, el sistema de el control empresarial, el sistema de información debe ser breve, debe ser completo, debe ser ágil, neutral, es decir, real, y debe ser fiable. Sin esas características, el control o los datos pues no nos van a servir de mucho. Por lo tanto, a partir de ahí, los departamentos, las personas involucradas, tienen que estar adscritas normalmente por encima de los departamentos a la gerencia. Esa sería, digamos, la forma de empezar. Como acabamos de decir, deben de ser independientes en la medida en que el control de gestión no se refiere a un solo departamento, sino que involucra a toda la actividad de la empresa. Tampoco puede estar sujeta a influencias, digamos, de departamentos con todo lo que implica la gestión diaria. El control de gestión debe destapar las cosas que hacemos bien, pero también las cosas que hacemos mal, y por lo tanto debe ser un órgano que dependa directamente de gerencia, pero que esté obviamente de alguna manera también en contacto y colaboración con los departamentos. Yo le diría que lo primero que debe de hacer es fraccionar el problema, no ver el problema y decir, no tengo control. Bueno, vamos a ver, ¿qué control quieres establecer? ¿Qué tipo de control? ¿Qué tipo de sistema de información? Que no es lo mismo exactamente. Y a partir de del fraccionamiento del problema, ir resolviendo por etapas ese problema. Eso nos permitirá, de alguna manera, ir avanzando, porque cuando quieres hacer todo de golpe, pues esto normalmente no suele funcionar, y va a permitir que las personas involucradas también se puedan adaptar al cambio, adaptar a las medidas que produce un control de gestión, medidas de cambio, y también permite que el sistema se vaya depurando, porque normalmente las medidas diseñadas de control no suelen funcionar de entrada o de salida, digámoslo así, completamente. Por lo tanto, hay que mejorarlas. Las personas necesitan adaptarse y los sistemas se deben depurar. Por lo tanto, ir por capas, ir paso a paso y empezar. Sobre todo, empezar con un proyecto piloto. El control de gestión abarca todas las áreas de empresa, o debe de abarcarlas, y si enumeramos unas cuantas, como puede ser la comercial, la financiera, la logística. La función de control
debe ser independiente y debe ser realizada por una o dos personas adscritas a gerencia, que es la que realmente necesita tener los datos reales. De lo contrario, los intermediarios podrían alterar los resultados y, casi peor que no tener ningún tipo de control de gestión, es tener un control de gestión que suministra datos falsos. Esto hay que evitarlo bajo cualquier concepto y, por lo tanto, cualquier sistema de control debe estar adscrito a la gerencia o a la dirección general de la empresa. Partiendo de la base de que existe un plan estratégico o un plan operativo, se deberían de implementar el conocimiento a partir del control de gestión. Las decisiones se deberían de implementar en los procesos y en los procedimientos de la propia empresa. Es decir, si vemos que tenemos ineficiencia, que tenemos ineficacia, que no cumplimos plazos, pues lo que hay que cambiar son los procesos y los procedimientos correspondientes. Esto significa que la empresa inicia o continúa por un sendero de mejora continua, depurar errores, aumentar eficacia y, sobre todo, también aumentar rentabilidades. De tal manera que, si no existe plan estratégico o plan operativo, habría que empezar por ahí. Es decir, realizar un plan que nos permita saber si nos estamos desviando o no de ese plan. En general, se puede decir, y sigo diciendo que en general, que las multinacionales normalmente suelen tener un mejor control de gestión porque tienen personal disponible para ejercer ese tipo de actividad. Ese tipo de actividad muchas veces en una pequeña o mediana empresa no se puede realizar de la manera deseada porque no hay personal. Entonces, eso hay que contratarlo fuera, hay que contratarlo de forma externa, y esto normalmente suele dar problemas en cuanto a la viabilidad de ese control. Por otro lado, dentro de lo que son las multinacionales también hay órganos como son la Junta de Accionistas, que exigen de alguna manera una serie de datos que, por otro lado, en las pequeñas y medianas empresas pues no se exigen a diario, y por lo tanto de alguna manera se desprecia ese tipo de control de gestión. Pero no existe, obviamente, el control excelente. Siempre hay un buen control. El excelente pues está siempre por conseguir dentro de lo que es la mejora continua. Bien, el peor control de gestión es el que suministra, como hemos dicho antes, el que suministra datos falsos. ¿Por qué? Porque eso lleva directamente a decisiones falsas. El control nefasto probablemente es aquel que significa caos, y dentro del caos sobreviven normalmente pocas empresas. Eso lo vemos a diario y lo vemos de forma casi continua. Suele cebarse sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, y por eso es tan importante que este tipo de empresarios, digamos, pequeños, que están preocupados en el día a día, que se rigen más por sensaciones que por datos, que si ellos no pueden realizar ese tipo de actividad, se atrevan a contratarla exteriormente, porque los beneficios son inmediatos y además se reflejan de una manera prácticamente al día en la cuenta de resultados.